Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y los futbolistas peruanos que militan en Europa siguen aprovechando cada minuto de la pretemporada para ganarse un lugar. Y de paso, seguir llamando la atención de otros clubes. Y uno de los nombres que vuelve a meterse en la conversación es Alfonso Barco. Esta vez no solo por lo que hizo con el Rijeka de Croacia, sino porque su futuro podría dar un giro inesperado y muy importante si termina concretándose un interés que viene sonando cada vez más fuerte. Primero hay que hablar de lo que pasó dentro de la cancha. Su Rijeka derrotó por 2-0 al Schalke Romdlek en un partido amistoso de pretemporada y el protagonista fue justamente el popular Fonch. El peruano disputó todo el primer tiempo y abrió el marcador a los 31 minutos. La jugada nació tras un centro preciso desde la esquina izquierda, que encontró a Gojak y finalmente Barco apareció para conectar de cabeza hacia la esquina opuesta y colocar el 1-0. Un gol que confirma que viene iniciando la campaña con mucha confianza. Lo interesante es que este rendimiento no aparece de la nada. Como se informó en las últimas horas, el comando técnico del Rijeka sigue dándole mucha importancia dentro del plantel. Y todo indicar que nuevamente será la pieza importante, y todo indicar que será nuevamente una pieza importante para la temporada croata. Y mientras algunos siguen cuestionándolo, cuando viste la camiseta de la selección peruana, en el viejo continente el panorama parece ser completamente distinto. El scouting continúa siguiéndolo de cerca y eso podría abrirle una puerta todavía más grande, porque una de las grandes novedades llega de España, siendo a conocer el periodista deportivo Francisco Jiménez, lo que también se reportó en el portal deportivo Territorio Cadista. Alfonso Barco aparece en carpeta del Cádiz para afrontar la temporada 2026-2027 de la segunda edición del país ibérico. El conjunto español busca regresar a la primera división y considera que el peruano reúne características muy interesantes para fortalecer su mediocampo. De momento no existiría una negociación cerrada, pero el interés ya fue revelado y queda más fuerte que nunca conforme pasan los días. El técnico Imanol Idiakis estaría buscando un futbolista con capacidad para recuperar balones, sostener la presión, dominar el juego aéreo y darle equilibrio al equipo. Justamente ese perfil encaja con Barco, quien además ha demostrado que puede cumplir distintas funciones en la cancha. Esa versatilidad siempre suma cuando un club requiere construir un plantel después de varias salidas importantes. Y claro, no faltan quienes siguen generando hate alrededor del futbolista con sus actuaciones con la blanquirroja. Sin embargo, los números terminan respaldando su presente. En el Rijeka logró disputar 22 partidos oficiales, acumuló 1.727 minutos y aunque en esa campaña no registró goles ni asistencias, terminó consolidándose como titular pese a haber llegado a mitad de temporada. Adaptarse tan rápido al fútbol europeo nunca es sencillo y él lo consiguió con apenas 24 años. Su recorrido tampoco es casualidad. Alfonso Barco comenzó en San Martín de Porres, luego pasó a la Universidad César Vallejo, Universitario de Deportes, Defensor Sporting de Uruguay, Emelec de Ecuador y finalmente dio el salto al Rijeka en Europa. Desde el 2023 vienen construyendo una carrera internacional bastante sólida, algo que muchos futbolistas peruanos buscan durante años sin conseguirlo. Otro dato importante tiene que ver con su situación contractual. Barco mantiene vínculo con el Rijeka hasta mediados del 2028, por lo que cualquier institución interesada deberá comprar su ficha o negociar un préstamo. Además, Transfermarkt le asigna actualmente un valor en el mercado de 850.000 euros, cifra que podría aumentar si mantiene ese rendimiento durante el nuevo curso europeo. Y ojito con otro detalle, durante su primera etapa en Croacia, arrancó como suplente bajo el mando de Víctor Sánchez, pero poco a poco se ganó la confianza del entrenador hasta convertirse en un habitual inicialista. Compartió funciones junto a sus compañeros Marvel y Branco, mostrando personalidad y una intensidad que terminó convenciendo al cuerpo técnico. Además, Alfonso Barco también sumó minutos en la Liga de Croacia, en la Copa de Croacia y en la Conference League. E incluso obtuvo la medalla de plata tras el segundo lugar alcanzado en la Copa Nacional, luego de caer frente al Dinamo Zagreb de otro peruano, Mateo Perefín. Esa experiencia internacional termina siendo un plus para cualquier futbolista que aspira a seguir creciendo. Y si hablamos de la selección peruana, Mano Menezes también le ha dado confianza. Aunque Alfonso Barco fue tomado como pivote, el profe decidió utilizarlo como defensa central, una posición que ha dejado bastante que desear, aunque se le reconoce la entrega. Esa capacidad para adaptarse a distintas funciones en la cancha podría ser clave pensando en las eliminatorias del 2030. Veremos entonces si el Cádiz termina rompiendo el chanchito para quedarse con el peruano o si finalmente permanece en Croacia una temporada más. Lo cierto es que mientras algunos prefieren tirar caca a un futbolista peruano, en Europa siguen apareciendo oportunidades para nuestros compatriotas. Y eso debería ser motivo de orgullo, porque a los que no somos mediocres en este país, solo queremos que a nuestros hermanos les vaya bien donde sea. Porque si los argentinos, brasileños o uruguayos hinchan e inflan hasta sus compatriotas más limitados, ¿por qué no hacer lo mismo aquí? ¿Por qué ellos sí y nosotros no?
Por eso, con mucho más fuerza que nunca, deseamos que Alfonso Barco, así como el resto de peruanos en el extranjero, les deseamos que sean exitosos, vayan donde vayan. Como se los veníamos contando, Alianza Lima no quería llegar frío al reinicio de la competencia y por eso afrontó una exigente jornada de preparación frente a Melgar de Arequipa. El resultado llamó la atención de todos porque el global acabó 5-5, un marcador que refleja una ofensiva encendida, aunque también deja la sensación de que todavía hay aspectos defensivos que el técnico Pablo Guede deberá corregir antes de que empiece lo realmente importante. Según se informó, no fue solo un compromiso, sino 2 encuentros de 90 minutos disputados en el complejo de Lurín. Esa modalidad permitió que ambos comandos técnicos observaran variantes, repartieran minutos y siguieron para seguir afinando detalles pensando en el torneo clausura. El periodista José Varela fue quien dio a conocer cómo terminaron ambos partidos y rápidamente la información empezó a quemar las redes sociales blanquiazules. El primer duelo acabó 3-3 y mostró una alianza bastante agresiva en ataque. Federico Girotti volvió a aparecer en el marcador. Eric Castillo también dejó su sello y Geray Mota completó la producción ofensiva. En la otra vereda, Matías Segarra convirtió por partida doble para el cuadro arequipeño, mientras Walter Tandazo también encontró el camino al gol. Un resultado que confirmó que ambos equipos apostaron por proponer antes que especular. La segunda historia tampoco fue muy distinta. Otra de sus emociones. Nuevamente ninguno consiguió sacar ventaja. Esta vez el marcador terminó 2-2 gracias a un doblete de Gaspar Gentile para el conjunto íntimo, mientras que Luis Valencia respondió con otros tantos para Melgar. Sumando ambos compromisos apareció ese llamativo 5-5 que deja varias conclusiones, sobre todo porque los delanteros respondieron, pero las defensas dejaron algunas dudas que seguramente no serían toleradas por los hinchas si se repiten durante el campeonato oficial. Ahora, tampoco hay que sacar conclusiones apresuradas. En ese tipo de amistosos, el objetivo principal no siempre pasa por ganar. Muchas veces los entrenadores prueban sistemas, modifican posiciones y administran cargas físicas. Para indicar que Pablo Guede aprovechó justamente ese escenario para seguir observando alternativas antes del debut oficial. Ahí está la verdadera importancia de estos amistosos. Una de las noticias que más tranquilidad genera la victoria tiene que ver con la respuesta de los atacantes. Federico Girotti, Eric Castillo, Geray Mota y Gaspar Gentile demostraron que llegan con confianza al reinicio del torneo. Cuando un equipo convierte 5 goles frente a un rival competitivo como Melgar, es evidente que las sociedades ofensivas comienzan a consolidarse. Ahora el reto será trasladar esa eficacia a los partidos donde sí habrá puntos en juego. Como se sabe, Alianza Lima afrontará el torneo clausura con una misión bastante clara. Después de conquistar el torneo de apertura, los blanquiazules saben que de obtener también el segundo certamen de la Liga 1 les permitirá convertirse en campeones nacionales sin necesidad de disputar playoffs. Por eso cada enfrentamiento y cada amistoso forman parte de una planificación que busca evitar a cualquier costo el tetracampeonato de Universitario. Otra novedad que también genera expectativa tiene que ver con el siguiente compromiso de preparación. El domingo 12 de julio, desde las 3:30 de la tarde, el cuadro victoriano recibirá al Deportivo Cali de Colombia en el estadio Alejandro Villanueva. El atractivo del encuentro no pasa únicamente por el rival colombiano. El gran foco será puesto en el regreso de Pedro Galese a Matute, una visita que seguramente despertará muchos recuerdos entre los aficionados íntimos. Será una buena oportunidad para medir el verdadero nivel competitivo del plantel blancaazul antes del inicio oficial del campeonato. El Cali también requiere llegar con ritmo de juego a sus propios desafíos, y eso promete un partido con bastante intensidad. Veremos si Alianza mantiene el poder ofensivo mostrado frente a Melgar y consigue ofrecer una versión más sólida en defensa. Luego llegará el momento que realmente esperan los hinchas. El domingo 19 de julio arrancará el camino en el torneo clausura con el enfrentamiento frente al Sport Huancayo. El compromiso está pactado para las 7 de la noche en el estadio Alejandro Villanueva. Ahí sí comenzará la verdadera evaluación para un equipo que carga con la responsabilidad de pelear el título hasta el final. Por ahora el balance es positivo. Los íntimos encontraron respuestas en ataque, sumaron minutos de competencia y mantuvieron activo al plantel durante la pausa del calendario. Claro que aún quedan aspectos por corregir, especialmente cuando el rival logra encontrar tantos espacios cerca del arco blanquiazul. Esa será una de las principales tareas del comando técnico en los días que quedan. Veremos entonces cómo llegan los victorianos a este inicio del segundo semestre del año. Y siguiendo con los jóvenes talentos peruanos, otras noticias que veníamos siguiendo terminó tomando fuerza en las últimas horas. Y es que una de las principales promesas de Sporting Cristal ya tiene todo listo para iniciar su aventura en el fútbol europeo. Hablamos de Matías Martínez, delantero peruano de apenas 18 años, quien dejará la Florida para incorporarse al Gil Vicente de Portugal en un movimiento que confirma que los clubes europeos siguen mirando con atención a los jóvenes talentos nacionales. Como se informó el sábado pasado, el periodista deportivo Cristian Fanárraga
adelantó que el atacante nacional tenía todo encaminado para cambiar camiseta. Poco después, el propio futbolista terminó despejando cualquier duda al anunciar oficialmente su despedida de Sporting Cristal mediante su cuenta de Instagram. Todo a indicar que únicamente resta la presentación oficial para verlo con sus nuevos colores. El viaje ya estaba en marcha. Matías Martínez partió rumbo a territorio portugués para ultimar detalles de su incorporación al Gil Vicente, donde firmará su contrato en las próximas horas. Será su primera experiencia profesional fuera del Perú, un paso que muchos consideran importantísimo para medir su verdadero crecimiento competitivo en el viejo continente. Y más allá de la transferencia, hubo un detalle que llamó bastante la atención. El delantero decidió despedirse con un mensaje muy sentido y dirigido al club que lo formó. Después de permanecer durante 7 años en Sporting Cristal, reconoció que estaba dejando atrás mucho más que una institución deportiva. En sus propias palabras escribió que se despedía de su segundo hogar, que deja el club que ama, que lo vio crecer como persona y deportista, el club que le dio todo, incluso hermanos que lo llevará toda la vida. El atacante también aprovechó la oportunidad para valorar el trabajo realizado por todas las personas que participaron en su formación profesional. Recordó el respaldo constante de los entrenadores y de cada compañero con el que compartió las divisiones menores, dejando claro que ese proceso fue fundamental para alcanzar ese nuevo desafío internacional. Un mensaje que rápidamente comenzó a quemar las redes sociales celestes, quienes le desearon éxito en esta nueva etapa de su carrera. Otra de las grandes novedades es que si no aparece ningún cambio de último momento, Matías Martínez compartirá vestuario con otro compatriota. Nos referimos a Vasco Soya, el exjugador de Alianza Lima, quien también llegó al Gil Vicente Portugal para continuar su desarrollo en el fútbol europeo. Esa presencia puede facilitar bastante la adaptación del joven delantero nacional durante sus primeros meses lejos del país. Al parecer, el club portugués sigue apostando por el mercado peruano y considera que Matías Martínez reúne condiciones interesantes para potenciarse en Europa. Su juventud, proyección y margen de crecimiento habrían sido factores importantes para que el Gil Vicente decidiera incorporarlo en este mercado de pases del 2026. El scouting del conjunto luso continúa observando futbolistas con perfil de desarrollo antes que nombres consolidados. Mientras tanto, en Sporting Cristal, la salida representa la partida de uno de sus talentos más prometedores en sus divisiones menores. Los rimenses vuelven a demostrar que sus canteras siguen produciendo jugadores capaces de despertar interés internacional, aunque para los hinchas rimenses siempre existe ese sentimiento encontrado de ver marcharse a una de sus principales apuestas antes de consolidarse en el primer equipo. Claro que ahora comienza el reto más complicado. Dar el salto a Europa no garantiza absolutamente nada. Tendrá que competir, adaptarse a otro ritmo de juego, convivir con una nueva cultura y demostrar que puede responder cuando aumenta la exigencia. Este proceso muchas veces marca la diferencia entre una promesa y un futbolista consolidado. Pero ahora vale la pena detenernos un momento para entender por qué Matías Martínez está despertando tanto interés fuera del Perú. Porque muchos escuchan que un club europeo apuesta por un futbolista de 18 años y se preguntan qué tiene especial. Lo cierto es que el delantero formado en Sporting Cristal reúne varias condiciones que no aparecen todos los días en nuestro fútbol, y precisamente por eso el Gil Vicente decide adelantarse antes de que su valor siga creciendo. Como se les veníamos contando, su principal carta de presentación es el físico. Con 1,90 m de estatura, Martínez juega como delantero centro y posee un somatotipo que llama inmediatamente la atención de cualquier área de scouting. En el fútbol moderno, los atacantes con potencia física, buen juego aéreo y margen de evolución son muy buscados, especialmente cuando todavía tienen mucho camino por recorrer. Su crecimiento no comenzó recién este año. En abril de 2024 firmó su primer contrato profesional con Cristal, un paso que confirmó la confianza que el club tenía en uno de sus proyectos más importantes de sus divisiones menores. Además fue considerado en varios microciclos de la selección peruana sub-15 y sub-17. Participó oficialmente en torneos sudamericanos de esa categoría e incluso tuvo la oportunidad de trabajar como sparring de la selección absoluta, acumulando experiencia poco habitual para un futbolista de su edad. Y si hablamos de sus principales virtudes, los números también ayudan a explicar el hype que existe alrededor de su nombre. Durante el torneo sub-18 convirtió aproximadamente 10 goles y fue una de las referencias ofensivas más importantes del equipo. Junto a Mateo Rodríguez lideró el ataque celeste en la Copa Mitad del Mundo disputada en Ecuador en el 2024, una vitrina internacional donde varios clubes europeos suelen observar futbolistas con proyección. Pero hay otro dato que también se usa bastante. Matías no depende únicamente de jugar dentro del área, tiene condiciones para desempeñarse como delantero centro, aunque también puede moverse por sectores más abiertos del frente de ataque, algo que amplía sus posibilidades tácticas. Esa capacidad para adaptarse a distintos sistemas termina siendo muy valorada cuando un club apuesta por un proyecto de largo plazo. Claro que todavía quedan aspectos por mejorar. Al parecer el mayor desafío estará en trasladar todo ese potencial al fútbol profesional. No llegó a debutar con el primer equipo del Sporting Cristal y requiere seguir perfeccionando detalles técnicos, especialmente la toma de decisiones bajo presión, la regularidad en la definición y la velocidad para interpretar partidos con ritmo muy distinto al juvenil.
Esa transición suele ser el filtro más complicado para cualquier promesa. Lo mismo ocurre con la selección peruana. Aunque integró procesos de la sub-15 y sub-17, aún está lejos de consolidarse en la absoluta. Sin embargo, muchos consideran que un atacante de 1,90 m, capacidad para jugar de espaldas, imponerse por arriba y ofrecer variantes tácticas, puede convertirse en un perfil diferente para nuestra blanquirroja. Si mantiene una evolución constante, el Mundial del 2030 aparece como un objetivo muy interesante, ya que llegaría con apenas 22 años y una etapa importante de madurez deportiva. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like. Es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Además, hay otro detalle que pasó desaparecido para gran parte del público. Como lo informamos hace meses atrás, este interés del Gil Vicente no nació de la noche a la mañana. Matías Martínez ya había viajado a Portugal el año pasado para realizar una pasantía, y todo indicar que dejó sensaciones muy positivas dentro de ese periodo. Ese seguimiento previo terminó siendo clave para que ahora decidieran apostar por él de manera definitiva. Eso demuestra que muchas veces las negociaciones importantes empiezan mucho antes de hacerse públicas. Los clubes europeos llevan meses observando rendimientos, comportamientos, adaptación y evolución antes de romper el chanchito por un futbolista joven y mucho más si es peruano. En este caso parece que el proceso terminó convenciendo al Gil Vicente de que el delantero peruano tenía una oportunidad. Esta es una noticia alentadora porque Matías Martínez es solo parte de una nueva generación. Nombres como Víctor Guzmán, Juan Pablo Goicoechea y Alberto Velázquez también aparecen como alternativas ofensivas pensando en el futuro de la selección peruana. Si varios de ellos logran consolidarse en el extranjero, Perú podría empezar a contar con una competencia mucho más fuerte en una posición donde durante muchos años costó encontrar recambio generacional. De hecho, la exportación de talentos nacionales ya no aparece como un hecho aislado. Cada mercado de pases aparecen más futbolistas menores firmando contratos o realizando pasantías en Europa. Los agentes, los círculos empresariales y también los clubes peruanos han entendido que formar y vender jugadores puede beneficiar tanto al crecimiento deportivo como al económico de las instituciones deportivas nacionales. Joao Grimaldo, Jesús Castillo y anteriormente Percy ayudaron a abrir ese camino. Ahora la tendencia parece haber cambiado todavía más. Ya no solamente esperan que un futbolista acumule muchas temporadas en primera división para venderlo. Hoy, varios clubes europeos prefieren asegurar el talento antes de que explote definitivamente. Ahí aparecen casos como el de Víctor Guzmán, Vasco Soyer, Gabriel Soto, Etienne Beuzeville y Rafael Guzmán. Futbolistas que emigraron al viejo continente con menos exposición mediática, pero con procesos de desarrollo bien planificados. Ninguno de ellos llegó con cartel de fichaje bomba al viejo continente, aunque todos siguen construyendo sus carreras con paciencia, algo que muchas veces termina marcando la diferencia. Veremos entonces si Matías Martínez confirma todo ese potencial que hoy genera tanta expectativa en los hinchas nacionales. Condiciones tiene, Europa ya apostó por él, y ahora dependerá de su trabajo convertir esa oportunidad en una realidad. Ojalá dentro de algunos años estemos hablando del delantero que tanto necesitamos para los siguientes procesos mundialistas. ¿Pero tú qué opinas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.